Señor, amado, qué grande es nuestro Dios. Eso debe darnos un gozo increíble a nuestros corazones. Amén. Queremos ir juntos a la Escritura, amados, y queremos ir a un pasaje que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo en breve los versos 6 al 10. Primera de Timoteo 4, versos 6 al 10. Y hoy queremos ver por qué es importante para nosotros la piedad, la importancia que la piedad tiene en nuestra vida. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué tal sería si el apóstol Pablo nos escribiera una carta? Imagínate que vivieras en ese tiempo y de momento, recibiste una carta y es de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Imagínate cuánta importancia tú y yo le daríamos a esas palabras. Posiblemente atesorarías cada parte de la carta, la leerías vez tras vez buscando qué cosas él quiere particularmente que decirte. De hecho, posiblemente la guardarías en un lugar que es especial, porque no todos los días tú recibes una carta de ¿quién? Del apóstol Pablo. Y eso es precisamente, amado, lo que nosotros necesitamos pensar en esta mañana, pero no pensar en que estamos recibiendo nosotros meramente una carta de Pablo, sino un significado mayor. Pablo escribió una carta a Timoteo, pero el Espíritu Santo lo inspiró para que esta carta no fuera leída solo por Timoteo, sino por cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana. Por lo tanto, si recibir una carta del apóstol Pablo es importante, más importante para nosotros es que Dios haya dejado su palabra, con el fin de que al leerla entendamos que no es la palabra de cualquier persona, es la misma palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, nos vamos a leer solamente lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. En esta mañana tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y poder darle la importancia. Y vamos a estar no solo hoy solo vamos básicamente a introducir este tiempo. La semana que viene vamos a continuar y vamos a seguir hasta el primer domingo de enero viendo este pasaje y todo lo que tiene que decirnos a nosotros. Ahora leemos juntos la Escritura, amado. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 10. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 10. Dice así la Escritura. Voy a leer primero en la Biblia de las Américas. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Permítame leer este pasaje nuevamente, ahora en la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido.
No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Amados, nada es más importante que la palabra del Señor. Ahora, hay varias cosas que queremos considerar en esta mañana. Primero, que entendamos la importancia del llamado que Pablo le hace a Timoteo en el sentido de que nosotros, amados, no tenemos algo más extraordinario y más valioso que Cristo en nuestras vidas, y por eso Pablo hace este llamado a Timoteo. Y vamos a ver por qué la piedad es importante por medio del pasaje de tres maneras. Número uno, vamos a ver la razón por la que Pablo le dice a Timoteo: disciplínate para la piedad. Segundo, vamos a ver la necesidad, amado, la necesidad de nosotros disciplinarnos en la piedad, porque es importante para nosotros disciplinarnos. Y por último, vamos a ver la importancia que esto tiene en nuestra vida, porque es necesario para nosotros cultivar esta clase de piedad a la cual el apóstol Pablo llama a Timoteo, pero por consiguiente nos llama a todos nosotros. Primero, la razón de esta exhortación. Cuando llegamos a un lugar como este en la Escritura, uno de los errores que podemos cometer es tomar el verso bíblico sin mirar el contexto, o sea, ¿qué está antes? ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? ¿Por qué este verso tiene tanto significado? ¿Qué había pasado que Pablo en el verso 6 habla de que él necesita señalar una clase de cosas? Ahora, ¿de qué está Pablo hablando? De hecho, ¿por qué Pablo le está escribiendo a Timoteo? Timoteo había sido enviado por Pablo a la iglesia de Éfeso a confrontar a falsos maestros que se habían introducido en esta congregación. Él no solo debía confrontar a estos falsos maestros, él debía tratar de corregir muchas falsedades que entonces habían comenzado a diseminarse o a regarse en medio del cuerpo de creyentes. Y esto, amado, no es algo que debería sorprendernos, porque de hecho, no solo la iglesia en Éfeso, sino la iglesia en todos los tiempos, el pueblo de Dios siempre se ha enfrentado a gente que se ha introducido con tal de desviar la atención de lo que debería ser y llevarnos a mirar cosas que no tienen ningún poder ni ninguna capacidad de producir transformación. De hecho, segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro 2, 1 y 2 lo siguiente: en Israel, note que no es algo nuevo, también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucias herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provoca su propia destrucción que repentina. Pero lo que quiero que vean es que el patrón que existe es que siempre dentro de los que comunican la verdad va a haber gente que no la va a comunicar. Recuerden que Jesús siempre es claro en que el trigo y la cizaña crecen ¿qué? Juntos. Entonces nosotros necesitamos que entender que es en este contexto que Pablo está escribiendo. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo bombardeada por falsedades.
Pablo le está escribiendo a aquel que está batallando en la trinchera con esta iglesia que se ha llenado de ideas y conceptos contrarios a lo que es una verdadera vida en la fe. Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántas falsedades nosotros tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas ideas contrarias a la palabra nos exponemos en el día a día? Y una pregunta. Usted hoy día puede ver un programa, una película, o hoy en día ha llegado al punto que aun cuando estás viendo deportes, todo el mundo está tratando de comunicar lo que ellos creen que es correcto. Y la mayoría de esas veces, las ideas que comunican son falsedades que no están ancladas en la verdad de Dios. Amados, hoy sí es cierto, tenemos la bendición de que usted puede exponerse a mucha buena enseñanza a través de los medios, pero cuánta mala enseñanza también que no hay. Entonces, nosotros necesitamos ser cautelosos y escuchar este llamado que es importante porque nos va a ayudar a cómo enfrentamos la falsedad. Ahora, ¿cuál era específicamente la falsedad a la que Pablo se está refiriendo en estos momentos? Los versos 1 al 5 nos dicen, primera de Timoteo 4, versos 1 al 5, vemos cuál es la falsedad. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, ¿cuál era la falsedad que esta gente estaban compartiendo? Juan Calvino dice acerca de este pasaje, ellos estaban diciendo lo siguiente, que Dios puede ser adorado por medio de ceremonias y disciplinas que externas. Ahora, déjeme explicarle, porque Pablo aún se refiere a esto como hipocresía. ¿Qué es el problema que esta iglesia enfrenta que Pablo está corrigiendo? Simple. Había gente que estaba vendiendo una vida monástica como el máximo nivel de espiritualidad entre los creyentes. Y usted entiende lo que quiero decir con una vida monástica, porque usted conoce lo que es un monje y lo que es un monasterio. Y esa clase de vida no solo es popularizada luego por un hombre que, malentendiendo el mensaje de Jesús al hombre rico, piensa que una vida más santa se vive cuando vendes todo y te vas al desierto allá con nadie a tu alrededor, sino que también estaba en esta iglesia. Y se manifestaba de esta manera, decía, los que no comen ciertas cosas y los que no se casan, ellos sí que son santos. Ellos sí que están viviendo una vida en el Señor. Era gente que estaba pensando que su santificación, su piedad era construida de esta manera. Basado no en leyes que Dios había establecido, sino en leyes que ellos mismos habían que crear. ¿Me parece eso parecido a la realidad con la que nos enfrentamos continuamente? Claro que sí. Gente que llega a pensar que ellos pueden apaciguar al Señor por medio de sus propios sacrificios. Y el problema es que esto es hipocresía. Pastor, ¿por qué esto es hipocresía? Un hipócrita es alguien que trata de dar una apariencia que no necesariamente o que no está
sujeta a la realidad. El ejemplo más fácil para ustedes entenderlo es alguien que de frente lo ve, lo abraza y le dice que mucho te amo, en verdad yo te quiero. Y cuando tú te das la espalda, que a todo el mundo le habla mal de ti. Y esa clase de hipocresía la conocemos. Ahora, esta otra hipocresía es muy sutil, porque viene disfrazada de piedad. El pastor Javier Domínguez, en una ocasión, en una prédica que estábamos en una conferencia escuchando, dijo lo siguiente: lo más peligroso de una mentira es cuando viene disfrazada de mucha aparente verdad. Es cuando dicen dos o tres cosas ciertas, pero luego dentro de esa certidumbre encierran mentiras que vienen a desviarnos de lo que Dios quiere comunicarnos. Y esto era lo que estos hombres habían hecho. Estos falsos maestros habían el deseo de agradar a Dios de estos creyentes, desviado y convertido en la observación de ciertos rigores o ciertas leyes, diciendo: estas leyes son las que te hacen más santo. Oh, amado, y esto es el problema. Porque esto no es una verdadera adoración, es una falsa adoración. Y de hecho no solo creaba una falsa adoración, sino que este tipo de rigores lo que hace es crear dos escalas de creyentes: los que son súper espirituales y los que son como los demás. Los que son, wow, ese sí que es santo, y los que no son absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema con esto? Que Jesús condena eso claramente. Mateo 15, 7 al 9, la Nueva Biblia de las Américas dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como que doctrinas, preceptos de hombres. Que ellos estaban diciendo: esto es lo que tienes que hacer, y lo están enseñando como si estuviera en la Escritura, cuando en realidad que no lo está. Y usted y yo podemos decir: Dios mío, nuevamente el fariseísmo se había introducido en la iglesia. Y podemos decir: increíble que después de Cristo haber venido, después de haber visto al Señor, se han desviado por esa corriente. Increíble que esa falsedad sea algo que la gente se cree. Pero déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿De qué manera nosotros podemos estar viviendo creyendo que son cosas que hacemos las que apaciguan la ira de Dios y nos ganan su favor? Escúcheme bien, déjeme repetirlo: ¿de qué manera nosotros podemos estar viviendo pensando que son nuestros rigores, nuestros esfuerzos, los que apaciguan la ira de Dios y nos ganan su favor? ¿De qué manera? ¿No hacemos a veces los evangélicos lo mismo que hace la gente del mundo? Y ayer Dios me permitió en la mañana tener una conversación interesante con alguien que nunca pensaba conversar ayer. Y fue una muy excelente conversación. Porque él entendía mejor unas cosas que los creyentes a veces vuelven a caer en la falsedad de pensar que son sus rigores y no Cristo. ¿En qué sentido quiero decir? Creyentes hacemos lo mismo que hace el inconverso. ¿Qué es lo que hace muchas veces el que no quiere creer en Dios y no quiere seguir a Dios y no quiere vivir para Dios? El que se escuda bajo un falso rigor que piensa que es lo que le da favor ante Dios cuando dice: bueno, pastor, es que usted sabe, yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, a veces la leo, fíjate, a veces la leo, pero yo no bebo, ni fumo, ni le hago daño a nadie. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces esto no es exclusivo de esta iglesia, esta es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos continuamente. Ahora, ¿cómo hacen los evangélicos
y transforman esa misma idea en una idea aparentemente piadosa. Y escúchame bien, no viven todas sus vidas para Dios tampoco. No honramos a Dios como Él merece ser honrado, pero nos escudamos detrás de nuestros falsos rigores al decir, bueno, sí, yo voy los domingos a la iglesia. Yo voy los domingos a la iglesia. Me encanta esa idea, es bueno ahí, canto y conozco a los hermanos y llevo tanto tiempo yendo y en verdad yo estoy en casa tranquilo. Yo no le hago daño a nadie. Ahora, ¿en qué difiere eso de lo que esta gente está creyendo? Esta gente está diciendo, como yo no hago estas cosas, entonces yo me gano el favor de Dios. Cuando Pablo está diciendo, no, ninguno de estos rigores te ganan el favor de Dios, eso es una falsa adoración. Y digo que la conversación de ayer fue interesante porque estoy hablando con alguien que no es creyente y él me está diciendo, en la conversación, él comienza a decirme, nosotros no somos agradecidos con Dios. Y yo estoy, ok, vamos a ver por dónde viene. Y él me dice, nosotros nos creemos que porque no bebo, no fumo y estoy tranquilo en casa, nosotros estamos mostrando gratitud a Dios, pero nosotros somos unos ingratos. Y yo le dije, ajá, ¿y por qué? Me dijo, porque nosotros deberíamos vivir para el Señor y no estamos viviendo para el Señor. Y yo dije, bueno, Dios tiene que estar haciendo eso en ese corazón, porque eso solo Dios lo puede mostrar. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, amado, es que nosotros necesitamos ver lo que Pablo le muestra claramente a Timoteo. La razón por la que Pablo exhorta a Timoteo a que se discipline para la piedad es para que Timoteo no pueda creer que es por cuestiones externas que su santidad es cultivada. Y déjeme aclarar algo, amado, déjeme aclarar algo. Lo externo es el resultado de lo interno, pero no viceversa. Alguien que vive una vida piadosa lo reflejará en la manera que actúa, pero hay gente que puede aparentar vivir vidas piadosas e internamente no hay nada. Es como Jesús dijo, ustedes son sepulcros que blanquean. Y esto debe conmover nuestros corazones, porque nosotros fácilmente podemos caer en esa serie de cosas. Y ver la piedad como un checklist de algo que lleno continuamente. Para decir, ya hice esto. Vine el domingo a la iglesia, Señor, ponme una estrellita ahí. Oré esta mañana, Señor, ponme otra estrellita. Oye, leí en Facebook, ponen el versículo del día, ya lo leí, Señor, ponme otra estrellita. Y no estoy diciendo ninguna de esas cosas es mala en sí mismo. Debemos hacerla, pero debemos hacerla porque anhelamos al Señor y lo deseamos a Él, no porque pensamos que con eso apaciguamos su ira. Oh, amado, lo único que apaciguó la ira de Dios fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y los que entendemos eso, vivimos vidas de devoción. Entonces vamos a pasar al próximo punto, porque creo que es importante. No solo la razón por la que Pablo hace este llamado, sino que Pablo entonces en el verso 7 va a la razón o a la necesidad por la cual nosotros debemos disciplinarnos. Ahora, Pablo lleva haciendo una serie de exhortaciones a Timoteo. En los versos 6 le dice, si señalas esto vas a ser un buen ministro. Pero en el verso 7 le hace una advertencia. Primero le dice, hey, no vivas por estos rigores. Pero en el verso 7 le dice, pero nada tengas que ver con fábulas profanas de viejas. Y no me eche la culpa a mí, Pablo lo escribió de esta manera. Parece que las viejas eran chismosas en su tiempo. Ahora no, pero en su tiempo sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, Timoteo, ten cuidado, porque no solo puedes creer que son los rigores los que te hacen santo. El problema es que puedes estar malgastando tu tiempo en cosas triviales. Por eso, entrenarte para la piedad no es solo un llamado, es una necesidad que cada cristiano debe asumir. Ve lo que dice el pasaje, mire lo que dice el pasaje. Timoteo está rodeado de muchas distracciones.
Y piensa esto, Timoteo no tenía que Facebook, no tenía un celular donde podía estar que pegado todo el día mirando y mirando y mirando y con cosas y cosas y cosas que parece que nunca que se acaban. Timoteo no tenía nada de eso, pero al igual que nosotros, podía malgastar su vida en cosas que en verdad no son de tanto provecho. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, dedícate a aquello que puede producir algo glorioso en tu vida. Disciplínate para la piedad. Ahora, esta palabra disciplina para nosotros a veces tiene hasta malas connotaciones, pero esta palabra disciplina en el original es la palabra de la cual sale en el castellano, en el español, la palabra gimnasio. Es más, la mejor traducción no es ni ejercítate ni disciplínate. La mejor traducción es entrénate para la piedad. Entrénate para la piedad. Pablo no está hablando de algo que vas a hacer una vez. De mira, dedícate estos días. Pablo está diciendo, es que te ejercites, es que pongas toda tu atención a cultivar una vida hacia Dios. ¿Donde qué, amado? Donde vamos a tener que ejercitarnos regularmente en esto que el Señor nos llama. Ahora le hago una pregunta, ¿cuántas veces los cristianos deberían leer su Biblia? ¿Cuántos? Todos los días deberíamos ir a la palabra. ¿Cuántas veces necesitamos orar? En verdad, si somos honestos, necesitamos orar, que Pablo dice, sin cesar en todo tiempo. Necesitamos que llegar cada domingo a escuchar la palabra del Señor. Necesitamos que tener comunión con los hermanos en otras esferas y con otra gente. Necesitamos, amados, hacer esto continuamente. Y Pablo está diciendo, no puede ser algo más en tu vida. Estos no son las fábulas o los cuentos de vieja. Estos no son las historias del nuevo día. Esto no es lo que Primera Hora o El Vocero te dicen, o lo que ves en Facebook, que no sabes si es verdad o es cierto, pero te entretiene demasiado. Pablo está diciendo, esto es importante, porque la única manera de tú cultivar tu devoción y tu relación conmigo es por medio de una vida piadosa. Ahora, note qué es lo que está diciendo Pablo. Yo creo que esta palabra nos va a hacer entender esto. Pablo está diciendo, el afán de Timoteo debe ser ejercitarse en la piedad. Miguel Núñez dice acerca de este pasaje, Pablo describe a alguien que busca a Dios con afán, alguien que le busca de todo corazón, porque no hay nada más valioso que ellos pueden perseguir sino a Cristo. Y esta es la clase de búsqueda que la Biblia describe. Salmo 63:1, lo leímos al inicio. Pero el Salmo 63:1 es un salmo glorioso porque dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como una tierra árida anhela las aguas. ¿Usted sabe lo que es tener sed? De la misma manera que tú anhelas el agua, le está diciendo el salmista, mi alma te anhela a ti, Señor. La pregunta, ¿estamos anhelando a Dios de esa manera? Le buscamos con afán, es la necesidad y el deleite más supremo de nuestros corazones. Jeremías 29:13 habla de no solo buscarle con afán, dice, cuando me busquen de todo corazón, ustedes me encontrarán. Entonces note, no es un ejercicio externo, riguroso y corporal. Está hablando de un deseo profundo que nace de un corazón que ha sido redimido por la gracia de Dios, de un corazón agradecido hacia su Salvador. Pedro habla de esto. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, entonces dice, añadid a vuestra fe virtud, y comienza a hablar de la diligencia que debe haber en nuestras vidas como
creyentes. ¿Por qué Pablo le dice entrénate? Oh, amado, porque la pereza es uno de nuestros mayores obstáculos. Y déjeme, antes de pasar al último punto, decirle algo, porque yo sé lo que puede estar pasando y usted puede cometer el mismo error que estaba cometiendo esta gente cuando pensaba que el que no se casaba y no comía era más espiritual que él. ¿Sabe cuál es el problema? Usted puede mirarme a mí aquí al frente, y usted puede decir, si yo fuera como el pastor que todos los días se levanta con ese deseo. Bueno, pues usted no sabe cómo es el pastor. Porque todos nosotros luchamos con estas cosas. Todos nosotros estamos luchando continuamente con la pereza, con las distracciones, con pensar que son otros rigores. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios cada día, pedirle al Espíritu que nos ayude y buscar cada día aunque nuestra carne no quiera. ¿Usted cree que yo me levanto y yo no quiero seguir durmiendo? Que yo me levanto y viene el Espíritu Santo con una paloma, así se me aparece y dice, ora, ora, no. Yo me levanto y el Espíritu está diciendo, levántate, pero la carne es débil. ¿Y qué está diciendo? Quédate aquí, métele 10 minutos más a la cosa esa. Y hay mañanas, amado, donde le meto como 3 veces al snooze, eso. Que ya yo creo que Becky dice, esta madre se debe levantar de una vez, porque no me deja dormir a mí. Pero es que luchamos. ¿Usted cree que siempre que yo voy a la Escritura las palabras saltan de ahí? Yo digo, wow, qué extraordinario. No, amado, pero yo necesito, y yo sé que necesito la palabra de Dios cada día, necesito orar cada momento, necesito buscar a Dios, y ese tiene que ser el afán más profundo de mi corazón. Porque si no me entreno para la piedad, ¿cómo voy a crecer en una vida dedicada a Dios? Por eso la pregunta es, ¿estamos nosotros disciplinándonos para la piedad? Estamos entendiendo lo que Pablo le dice a Timoteo y por qué necesitamos cultivar la piedad, porque es importante para nuestras vidas. Versos 8 al 10, porque Pablo dice, ser rigurosos, que es lo que quiere decir con el ejercicio físico. Todos esos rigores aprovechan para muy poco, pero la piedad es importante. ¿Por qué, amado? Porque no solo tiene que ver con esta vida, tiene que ver con la vida que ahora, yo no sé si usted entiende la idea que Pablo quiere comunicar, pero para mí es gloriosa. Pablo está diciendo, esta palabra es fiel y es digna de ser aceptada. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos estos rigores. Y no es como otras cosas que hacemos en la vida que sabemos que un día van a terminar. Usted cuida su carro, usted lo atiende, pero no importa cuándo usted lo cuide, un día ese carro tiene una fecha de expiración, y el día que usted se muera, usted no aparece en el cielo con su Toyota o su Camry o su Mercedes. Eso no existe, hermano. Usted se esmera mucho y se entrena mucho en la vida, y no es malo aún por cuidar su cuerpo, pero llegará el día que este cuerpo pasará el polvo. Lo que Pablo está diciendo, todo lo que tú mires en esta vida va a perecer, pero lo que cultives en la piedad tiene esperanza, no solo para hoy, sino para la vida venidera. No solo te dará una mejor vida ahora en el Señor, en el sentido de que entenderás que cada cosa Él la está usando para su gloria, sino que entenderás que Él la está usando para llevarte un día a su gloria eterna. Y eso, amado, tiene un significado que es profundo. Oh, amado, ¿cuál es nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva debe ser una perspectiva eterna. Juan escribe de esta manera, primera de Juan 5, 10 y 11. Primera de Juan 5, 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora déjeme decirle, tu perspectiva cambia cuando tú tienes una perspectiva de la eternidad. Es más, tu manera de vivir cambia cuando tú tienes una perspectiva de la eternidad.
Y déjeme terminar de esta manera, porque para mí el mayor ejemplo está en el caso de Esteban en Hechos 7. Note cómo la perspectiva cambia. Esteban está a punto de ser apedreado por causa del Evangelio. El hombre está ahí para ser apedreado, pero él no está mirando ese momento como aquí se acabó todo. De hecho, la visión que él experimenta es gloriosa. Dice que él fija sus ojos al cielo y ve la gloria de Dios. Ve a Cristo mismo diciéndole: ellos podrán quitarte tu vida aquí en la tierra, pero yo te voy a recibir en mi regazo para siempre. Y eso hace, amado, que no solo Esteban tome ese momento con gozo, sino que aún le pueda pedir a Dios que no le tome en cuenta el pecado a aquellos mismos que lo están asesinando. ¿Ve lo que hace cultivar la piedad? Produce fruto para vida eterna, pero da un testimonio glorioso de quién es Dios, aun cuando nosotros somos afrentados. Oh, amados, que hoy en esta mañana podamos entender la necesidad de cultivar vidas de piedad, vidas de devoción y amor a Dios. Como dice Jerry Bridges, donde nosotros entendamos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero que tú y yo somos responsables de que de cultivar la piedad en nuestras propias vidas. Oh, amado, disciplínate para la piedad, pero hazlo con esta seguridad. Porque quizás tú dices: ay, pastor, pero es difícil. Hazlo con esta gloriosa promesa que la Escritura nos da. Filipenses 2, 12 y 13 dice: ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Pero ¿por qué razón podemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación? Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, esta empresa no es una empresa que llevamos a cabo solo. El poder de Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo nos ayudará a ser entrenados para vivir una vida que es piadosa. Amados, la próxima semana veremos cómo la Biblia nos enseña que podemos entrenarnos para la piedad. ¿Qué cosas necesitamos? Ponte en pie un momento, amado, y vamos a orar en esta mañana. Y esta es mi oración, amado, que nosotros podamos vivir no una religión llena de hipocresía, sino que podamos vivir una verdadera vida hacia Dios. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana a entender lo que el texto claramente nos expresa. Ayúdanos a no ceder al engaño de creer que lo externo es igual a santidad, sino a vivir, Señor, buscándote, como dice el salmista, con afán en nuestros corazones. Y descansando en tu poder para poder vivir de esta manera. Oh Señor, que en esta época donde estamos, donde todo el mundo se está enfocado en cuántas libras tengo que bajar, cuántas otras cosas no hice en este año. Oh Señor, que el deseo más profundo de nuestros corazones sea crecer en ti, crecer en tu gracia, acercarnos más a ti en este tiempo. Oh, meditar en la gloriosa verdad que el Evangelio nos comunica. Y entender que el único que apaciguó la ira de Dios y nos ha dado su favor es Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a tu Señor. Que no miremos nuestros fracasos pasados como una razón para detenernos, sino que veamos el claro mensaje. Disciplinémonos, entrenémonos en la piedad tuya. En el nombre de Jesús oramos. Decimos juntos, amén.